Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos para trabajar el texto eh, de Feldman sobre la enseñanza, los enfoques. Voy a tratar de no moverme mucho porque me muevo un montón y es bastante incómodo. Es incómodo para mí filmar estos videos. Extraño mucho estar en la dinámica del aula porque justamente estamos hablando de aprender y de enseñar y yo creo que es muy difícil, pero no es imposible, aprender de esta forma virtual. Yo creo que lo que vamos a priorizar es el vínculo pedagógico, ¿no? No solo hablando de pedagogía, de contenidos, de conocimientos, sino de un vínculo que establezcamos, aunque sea así, a la distancia, ¿no? Por un video. Eh, bueno, vamos a hablar de la enseñanza, entonces habíamos, había dicho en el video anterior si nos teníamos que preguntar si enseñar y aprender van de la mano. Algunos autores escriben, y después lo vamos a ver eso y lo vamos a cuestionar, a debatir, a desarmar, escriben la palabra enseñanza guión aprendizaje, como si fuera una sola cosa, ¿no? O como si fueran de la mano, como si estuvieran muy agarrados, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje. Bueno, acá vamos a ver diferentes enfoques. Los enfoques dijimos que tienen que ver con formas de ver cómo se enseña y cómo se aprende. Y ustedes para esta semana tenían que filmar un video enseñándome a mí algo. Les cuento que aprendí a hacer papas fritas, a hacerme rulos, a atar cordones, bueno, a un montón de cosas más muy interesantes. Ahora recuerdo el pulpo, voy recordando los diferentes videos, todos muy interesantes. Agradezco muchísimo porque es una forma de conocerlas y de verlas. Me parece interesante y estos videos ahora vamos a dejarlos ahí en un paréntesis, pero los vamos a utilizar después para pensar qué mecanismos necesitaron para enseñar algo. ¿Qué buscaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue ese proceso? Eso lo vamos a dejar para la semana próxima. Esta semana vamos a hablar entonces un poco de los enfoques, ¿no? Entonces vamos a pensar en la enseñanza de en dos escuelas, en dos grandes escuelas que ustedes lo habrán visto en pedagogía y en didáctica 1, que son la escuela tradicional y eh, la escuela tradicional y la escuela nueva. No me salía, la escuela nueva. Bueno, vamos a pensar en la escuela tradicional, muy centrada en el docente, la figura del docente como el que sabe, que históricamente tiene una gran cantidad de contenidos para enseñar, que se ha acumulado a través de la historia, el saber, ¿no? Lo que se enseña en una escuela, y que va a ser transmitido a un alumno que esté en una posición un poco, podríamos decir, sin interactuar, ¿no? Como una tabla rasa a ser llenada, ¿no? Una caja vacía a ser llenada de contenido que es el docente el que sabe, ¿no? Es el que tiene el saber. En contraposición, ¿no? En los años 70 surge la escuela nueva. La escuela nueva plantea otra modalidad. Tiene un método diferente al método muy ejecutivo de la escuela tradicional. Tiene un método más constructivo, o sea, no pareciera que el docente tenga todo el saber, sino que el saber se construye en la interacción del alumno con el medio y con el docente. ¿No? Entonces, sobre todo hay en el nivel inicial, los años 70, hay se focaliza muchísimo en el ambiente físico del jardín, ¿no? El mobiliario pequeño, bueno, un montón de cuestiones que van a cambiar ahí a una escuela más tradicional, más rígida. Bueno, vamos a ver los enfoques entonces. Los plantea de dos formas, ¿no? Entonces dice, vamos a ver los enfoques de cómo se enseña, ¿no? Dijimos que cada enfoque, esto lo dije en el video anterior, pero para recordarlo, cada enfoque eh, tiene algunas características. El primero es, cada enfoque explica cómo el alumno aprende y cómo se enseña, ¿no? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo aprende el alumno? Si el enfoque, como dijimos antes, es una forma de ver la enseñanza y el aprendizaje, este será un punto nodal, cómo se aprende, cómo se enseña.
Otra de las características es cómo se relaciona la enseñanza y el aprendizaje. Esto que yo les decía, si van de la mano, si son una sola cosa, enseñanza-aprendizaje, o si son cosas separadas. Puede ser que yo enseñe y que mis alumnos no aprendan. No, son preguntas, no son afirmaciones. Estamos preguntándonos sobre este tema, ¿no? Bueno, entonces el enfoque va a mirar esto, cómo se enseña y cómo se aprende. Los enfoques también van a tener una característica en el lugar del profesor. ¿Qué lugar ocupa el profesor? Y después van a tener una cuarta característica que tiene que ver con la planificación. ¿Cuál importante es la planificación para aprender y para enseñar? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir a los rasgos que tiene cada enfoque. En un momento el autor va a pensar cómo aprenden los alumnos, ¿no? Entonces va a decir tres características. Dice, aprenden por recepción, esto sería, un docente enseña y el alumno aprende. Y entonces recibe toda esa información y el alumno aprende. Esa sería una forma de pensar cómo se aprende. La segunda idea, esa sería que se aprende por recepción entonces. La segunda idea es que se aprende por imitación. Esta fue una forma de aprendizaje de los videos que ustedes mandaron. Para hacer el rulo, que yo no necesito igual porque tengo muchos, pero para hacer el rulo, ¿no? Y entonces hubo dos de ustedes, dos alumnas, que me mandaron cómo hacer un rulo. Una era con un lápiz, ¿no? Entonces el lápiz enroscaba el pelo así y después le poníamos la planchita. Y el otro era con la plancha girando la plancha. Bueno, uno aprende eso por imitación. Esa es una forma de aprender, por imitación. Entonces, y la tercera forma dice los aprendices como pensadores. Los alumnos realizan aproximaciones. Hay una hipótesis y los alumnos se acercan o no a esa hipótesis. Les doy un ejemplo para que les pueda quedar claro. Supongamos que estoy en una sala de 5 años de nivel inicial y estoy tratando de que aprendan algo sobre las germinaciones o sobre el crecimiento de las plantas. Entonces, a una planta la voy a plantar, una semillita, y a la otra la voy a plantar, pero la voy a regar. Y entonces vamos a, por hipótesis, pensar cuando crezca una, qué le pasó, por qué creció y por qué la otra no creció. Entonces los alumnos van a sacar sus propias hipótesis. Asociarán que es por el agua, faltó sol, faltó luz. Bueno, habrá un montón de hipótesis que se jueguen los alumnos. Entonces el docente no se muestra quién tiene el saber. Un docente que tiene el saber diría, bueno, ahora les voy a mostrar que si no regamos no va a crecer. Y ya les da la respuesta a un posible problema. En cambio, en esta forma, digo, por aproximaciones, el alumno se va acercando al saber con la ayuda de un docente que propone hipótesis o una actividad, pero que no da las respuestas.